Si entraste a ver este video porque a ti, tanto como a mí, te gusta que tu juego de los Sims 4 sea un poquito más realista y esté más lleno de vida, pues hoy vamos a darle un upgrade a nuestra jugabilidad con unos mods que hacen magia en los detalles del día a día de tus Sims. Hola Simmers, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a explorar 10 mods que realmente hacen que la vida de tus Sims sea más divertida y más completa. Desde pedirle a un Sim que te cocine tu comida favorita hasta mejorar la vida de tus mayores, todo esto y más lo veremos hoy. Así que agarra tu cafecito o una merienda y prepárate para tomar nota porque hay mods que no te puedes perder. ¿Alguna vez has querido que otro Sim cocine por ti, pero el juego simplemente no te deja pedírselo directamente? Pues déjame decirte que este mini mod arregla justamente eso. Este mod se llama Ask to Cook, Bake, Grill, Mix Drink y es de un creador que es bastante conocido por hacer mods pequeños pero súper útiles para mejorar el gameplay. Básicamente este mod añade nuevas interacciones a las estufas, parrillas y barras del juego que te permiten pedirle a otro Sim que cocine o prepare algo para ti. Ahora, cuando haces clic en una estufa, aparece un nuevo menú llamado Ask to Cook o Bake, donde puedes pedirle a otro Sim del solar que prepare diferentes tipos de comida. Por ejemplo, puedes pedir que cocinen comida normal, comida gourmet, horneen postres, hagan cupcakes, cocinen comida experimental, preparen comida para mascotas o incluso mezclen bebidas en el bar. Y lo mejor es que puedes elegir exactamente qué receta quieres que preparen. Esto funciona con cualquier Sim que esté en el solar, siempre que tenga al menos edad de adolescente, así que puedes pedírselo a compañeros de casa, amigos e incluso a NPCs como los mayordomos. En cuanto a las dependencias y los requisitos, este es un tuning mod, así que es bastante ligero. No necesita otros mods para funcionar, aunque algunas opciones específicas como la comida experimental requieren que los Sims hayan aprendido esas recetas previamente. También incluye un add-on opcional que mejora el comportamiento de los mayordomos y sirvientes para que guarden la comida que han cocinado cuando ya no esté tan fresca. En cuanto a la compatibilidad, al ser un mod pequeño y de tipo tuning, normalmente no entra en conflicto con otros mods, a menos que otro mod cambie exactamente las mismas interacciones de las estufas o las parrillas. Este mini mod es súper práctico si te gusta jugar con familias grandes o si simplemente quieres que otro Sim haga el trabajo duro en la cocina. Si eres de los que juegas con familias grandes en los Sims 4, seguramente te ha pasado algo así. Tu Sim se compra un ordenador nuevo y 5 segundos después ya lo está usando el vecino o el primo que vino de visita. Pues este mini mod existe exactamente para solucionar ese caos doméstico. El mod se llama Objetos Personales y, como te podrás imaginar, te permite reclamar objetos como personales de forma que solo los Sims que tú decidas puedan utilizarlos. Básicamente, cuando haces clic en ciertos objetos del juego aparece una nueva interacción llamada Claim o Reclamar que permite asignar ese objeto a un Sim específico. Y esto funciona con muchísimos objetos del juego, por ejemplo, ordenadores portátiles y tablets, caballetes de pintura, instrumentos musicales, televisores, duchas, bañeras, lavabos y baños, sillas, estanterías, neveras, estufas y parrillas, equipamiento deportivo, incluso los platos de comida de las mascotas. Una vez que un Sim reclama un objeto, aparece un nuevo menú llamado Derechos de Acceso, donde puedes gestionar quién puede usarlo. Desde ahí puedes hacer que el objeto vuelva a ser público, permitir acceso a Sims específicos o incluso quitar el acceso a ciertos Sims. Además, el mod también añade la opción de renombrar los objetos, lo cual es bastante útil si te gusta organizar bien tu casa o jugar con historias. En cuanto a las dependencias y los requisitos, este mod no requiere de otros mods ni packs específicos, así que funciona perfectamente con el juego base. También es compatible con muchos objetos de CC, siempre que utilicen la misma configuración que los objetos originales del juego. En cuanto a la compatibilidad, en general es bastante compatible con otros mods. Eso sí, si tienes mods que añadan interacciones personalizadas a ciertos objetos, como ordenadores por ejemplo, esas interacciones pueden seguir apareciendo incluso si el objeto es personal, pero en la mayoría de los casos no genera conflictos importantes. El mod también incluye algunos add-ons opcionales, por ejemplo, uno que oculta las interacciones del mod detrás del comando Shift Click
para que el menú no se llene demasiado, otro que hace que algunos objetos personales como tablets o instrumentos portátiles vuelvan automáticamente al inventario del sim después de usarlos. Este mod realmente es bastante útil si quieres evitar que todo el mundo use las cosas de tu sim sin permiso, porque seamos honestos, si un sim compra un ordenador caro, lo mínimo es que no lo monopolice el vecino que vino a ver la tele. Y hablando de cosas personales, no hay nada como cuidar de tu propia higiene. Si alguna vez has pensado que la higiene en los Sims 4 es un poco básica, este mod añade esos pequeños detalles que hacen que todo se sienta mucho más realista. Porque a ver, ducharse está bien, pero en la vida real hay muchas más cosas que forman parte de la rutina diaria. Este mod se llama Personal Sim Hygiene y es de un creador que es bastante conocido por hacer mods de gameplay bastante profundos, pero muy bien integrados con el juego. Este mini mod amplía el sistema de higiene del juego añadiendo nuevas rutinas y efectos relacionados con el cuidado personal. Por ejemplo, en el apartado de higiene dental, si tu sim pasa más de 24 horas sin lavarse los dientes, puede aparecer un moodlet de mal aliento. Y sí, eso puede afectar a los sims que estén cerca. Además, existe una pequeña probabilidad de que aparezcan caries y si eso pasa, tu sim tendrá que ir al dentista para solucionarlo. En cuanto a la higiene corporal, el mod añade varios detalles interesantes. Tus sims pueden aplicarse desodorante, lo que ralentiza temporalmente la caída de la higiene, usar perfume o body spray, que a veces da un pequeño boost de confianza, aunque otras veces puede marear al sim. Aplicarse loción cuando la piel esté seca e incluso usar productos para el cabello frente al espejo, lo que les da un moodlet positivo por tener el pelo arreglado. Aunque ten cuidado porque si se usan demasiados productos capilares puede acumularse suciedad y el sim necesitará ducharse antes. También añade opciones como limpiador facial para jóvenes adultos hasta ancianos que aporta más detalle al cuidado personal. Y por último está la higiene de manos. Si las manos de tus sims están sucias, aparecerá un moodlet negativo que desaparece simplemente lavándote las manos. En cuanto a las dependencias y los requisitos, este mod requiere instalar la Core Library, además el mod está dividido en módulos, así que puedes instalar solo las partes que quieras usar. Por ejemplo, si solo te interesa la higiene dental, puedes instalar solo ese módulo. El mod es compatible con el juego base, aunque algunas animaciones utilizan recursos de los packs de Snow Escape o Escapada en la Nieve y del High School Years. Si no tienes esos packs, el mod seguirá funcionando, simplemente no aparecerán ciertas animaciones. En cuanto a los conflictos con otros mods, específicamente el módulo de higiene dental puede entrar en conflicto con otros mods que cambian el sistema de dentista, como por ejemplo mods de cuidado dental. Así que es recomendable no usar dos mods que modifiquen exactamente esa misma mecánica. Este es uno de esos mods pequeños que añaden mucho más detalle a la vida diaria de los Sims, haciendo que las rutinas se sientan más completas y realistas. Si juegas con familias en los Sims 4, seguramente te ha pasado algo como esto. Quieres que tus Sims hagan cosas fuera de casa, pero tienen bebés, infantes o toddlers y no sabes qué hacer. Pues este mod viene a arreglar justo ese problemita. El mod se llama Better Daycare y su función principal es añadir una guardería opcional mucho más flexible. Ahora puedes enviar a bebés, infantes o toddlers a la guardería incluso cuando tus Sims siguen en el solar. Para hacerlo, simplemente haces clic en el pequeño Sim y eliges la opción de enviarlo a Elective Daycare. Esto es perfecto cuando quieres que tus Sims trabajen desde casa, hagan tareas, salgan a socializar o simplemente tengan un poco de paz mental por un ratito. Pueden quedarse en la guardería elegida, pasar a la guardería del juego o incluso volver a casa dependiendo de la situación. La duración también cambia un poco. Los bebés permanecen en guardería hasta que los recojas manualmente desde la cuna y en cuanto a los infantes y los toddlers, el servicio dura 8 horas, aunque puedes traerlos antes cancelando la interacción. Otra mejora importante es que la guardería ahora cubre mejor las necesidades de los Sims pequeños. En el juego base solo se recuperaban necesidades cuando estaban muy bajas, pero con este mod mejoran cada vez que van a la guardería, lo que hace que tenga mucho más sentido usarla. El mod también incluye algunos módulos opcionales que puedes activar o no. Por ejemplo, progreso de habilidades y valores de carácter para toddlers o progreso en hitos de desarrollo para infantes. Pero si no quieres que ganen habilidades en la guardería, solo tienes que mantener el archivo llamado Remove Skill Gains. También existe un módulo de tarifa de guardería
Si lo dejas instalado, cada visita costará 100 simoleones. Si prefieres que sea gratis, simplemente eliminas ese archivo. En cuanto a las dependencias y los requisitos, este mod requiere instalar la Core Library, pero por lo demás es compatible con el juego base, así que no necesita ningún pack para usarlo. Y en cuanto a los conflictos o incompatibilidades, en general es bastante compatible, pero puede entrar en conflicto con otros mods que modifiquen el sistema de guardería del juego. Como siempre digo, lo ideal es evitar tener dos mods que cambien exactamente la misma mecánica. Este es un mod bastante útil si te gusta jugar con familias grandes o gameplay generacional, porque hace que la gestión de bebés e infantes sea mucho menos caótica. Y ya que hablamos de cuidar a los pequeños, ¿quién no ha querido que los toddlers puedan dormir junto a sus papás sin problemas? El Toddler Co-Sleeping Mod, creado por Panda-sama, añade algo que sorprendentemente no está en el juego base, que los toddlers puedan dormir en la cama con sus padres. Con este mod instalado, los toddlers pueden usar una nueva interacción llamada Dormir en cama grande, que les permite subirse a la cama doble y dormir junto a sus padres. Es una animación muy tierna y además encaja perfectamente en partidas familiares, legacy o gameplay más realista. Hay un pequeño detalle importante. Cuando selecciones la interacción, tienes que usar la que dice dormir en la cama grande y no la que simplemente dice dormir. Esa segunda es una interacción rota del propio juego base que EA todavía no ha arreglado. Así que básicamente la ignoramos. En cuanto a compatibilidad, este mod requiere instalar la Core Library de Lote 51. También puede entrar en conflicto con el mod Steady Seat and Seat AnySim porque ambos modifican el mismo archivo interno del juego, pero fuera de eso es un mod bastante ligero y perfecto si te gusta ese tipo de gameplay más familiar, más tierno y más realista. Y si antes hablábamos de mejorar el gameplay familiar con los toddlers, ahora toca algo que también suele estar bastante olvidado en el juego base, en mi opinión, las mascotas, ya que muchas veces sus actividades se sienten un poco limitadas, y aquí es donde entra este mini mod. El mod se llama More Pet Care Activities y es un mod bastante sencillo pero muy útil, sobre todo si te gusta jugar mucho con mascotas como a mí. Básicamente añade nuevas actividades de tipo Rabbit Hole para mascotas, lo que significa que ahora puedes enviar a tus mascotas a diferentes actividades fuera del solar para cubrir necesidades, entrenar o simplemente mimarlas un poquito. Después de instalar el mod, aparecerá una nueva opción llamada Pet Activities o actividades de mascotas. Desde ahí podrás seleccionar una o varias mascotas y enviarlas a distintas actividades. Algunas son gratuitas, otras cuestan dinero y el precio siempre se calcula por mascota. Además, cada actividad muestra cuánto dura, qué beneficios tiene y cuánto cuesta. Entre las actividades disponibles encontrarás cosas como ir al veterinario para revisiones, ir a la tienda de mascotas para comprar suministros, sesiones de peluquería o grooming, clases de entrenamiento para aprender trucos, entrenamiento de agilidad, spa o día de cuidados para mascotas, salir a pasear con tu sim y tu mascota, entre otras actividades. Y algo muy útil es que puedes enviar varias mascotas al mismo tiempo si tienes más de una en el hogar. En cuanto a las dependencias y los requisitos, para que el mod funcione necesitas tener obviamente la expansión de perros y gatos, y en cuanto a los mods requeridos necesitas tener la Core Library de Lote 51 y el General Pie Menus del mismo creador del mod. Un pequeño consejo del propio creador es que si vas a hacer actividades junto a tu mascota, lo ideal es que tu sim y el animal en cuestión estén cerca de la puerta del solar o en un punto de spawn, porque si están muy lejos uno del otro, puede que la mascota no siga a tu sim y se quede atrás. Este mini mod le da mucha más vida al gameplay con mascotas, especialmente si te gusta jugar con hogares donde los animales son parte importante de la familia. Y después de cuidar a nuestras mascotas como se merecen, ahora toca hablar de algo completamente distinto, pero que también puede ser súper divertido para gameplay moderno. Porque si tus sims pasan media vida frente al ordenador, ¿por qué no convertir eso en dinero? Aquí es donde entra Better Brand Sponsorships y básicamente está pensado para algo que el juego base apenas explora: ser un simfluencer de verdad. Si alguna vez quisiste que tu sim fuera creador de contenido, influencer o streamer, pero que se sintiera un poco más profundo que solo postear en redes sociales, este mod añade todo un sistema nuevo de progreso y colaboraciones con marcas.
Lo primero que introduce es una nueva habilidad llamada Simfluencer que tiene 5 niveles y funciona como el camino para que tu sim construya su carrera como creador de contenido. Y a medida que subes de nivel desbloqueas nuevas interacciones como trabajar en la estética de tu marca, investigar estrategias de marca, crear propuestas de patrocinio, acceder a colaboraciones con marcas de lujo, entre otras. El mod también incluye su propio sistema sencillo de redes sociales. Tu sim puede crear cuentas en plataformas tipo SimTalk, SimTube y otras redes estilo Simlish. Estas interacciones sirven principalmente para storytelling y gameplay y además ayudan a subir la habilidad de Simfluencer. A partir del nivel 2 incluso puedes recibir pagos por contenido publicado, normalmente entre 50 y 1000 simoleones. Otro detalle divertido del mod es SimDove, que claramente es una parodia de Adobe. Tu sim puede pagar una suscripción de 100 simoleones y trabajar en programas como Photoshop, After Effects, entre otros. Todo esto igualmente ayuda a mejorar la habilidad de Simfluencer mientras tu sim trabaja en su contenido, muy apropiado si estás haciendo gameplay de creador digital. La parte más interesante, en mi opinión, llega cuando tu sim alcanza el nivel 4 de la habilidad de Simfluencer. En ese punto puede empezar a aplicar a patrocinios con marcas reales. Actualmente hay 15 marcas disponibles y cuando consigues el patrocinio tu sim recibe un rasgo visible, buffos y notificaciones y además puede hacer interacciones patrocinadas que pagan entre 1000 simoleones y 5000 simoleones. Además existe un add-on opcional que añade colaboraciones con marcas de lujo, pero este sí requiere la expansión de Rumbo a la Fama. Para acceder a estas colaboraciones necesitas ser Simfluencer de nivel 5 y además tu nivel de fama debe de estar en el nivel 4 o 5. En cuanto a las dependencias, para que este mod funcione necesitas el XML Injector de Skumbumbo, pero fuera de esto es compatible con el juego base. Solamente necesitarías la expansión de Rumbo a la Fama si es que quieres usar el add-on de las marcas de lujo. En cuanto a los conflictos, el creador no menciona conflictos directos con otros mods, pero como siempre, si usas otros mods que cambien el sistema de redes sociales o influencers, podría haber algún solapamiento. En general es un mod en mi opinión muy divertido si te gusta el gameplay moderno o quieres hacer historias de sims influencers, streamers o creadores de contenido. Y si el mod anterior convertía a nuestros sims en simfluencers patrocinados por marcas, este siguiente mod se va justo al otro extremo del espectro. Porque sí, hay sims viviendo de colaboraciones con Sephora y Nike, pero también están los sims que tienen que enviar currículums, pasar entrevistas y sufrir el mercado laboral. Y para eso existe el mod Plum Job, el cual básicamente transforma completamente la forma en la que tus sims consiguen trabajo. Como seguramente ya sabrás, en el juego base conseguir trabajo es demasiado fácil. Abres el panel de carrera, eliges la carrera que quieras, haces clic y listo. Tu sim ya es médico, científico o astronauta. Plumjob cambia eso por completo, añadiendo un sistema mucho más realista, con entrevistas laborales, requisitos de títulos universitarios y procesos de aplicación al trabajo. En otras palabras, tus sims ahora tienen que ganarse el puesto. Con este mod instalado ya no puedes simplemente elegir una carrera desde el panel. Antes de entrar a un trabajo, tu sim tendrá que pasar una entrevista y tener el título universitario requerido. Esto aplica para la mayoría de carreras del juego. Las únicas excepciones son las carreras freelance, la carrera de actor, diseñador de interiores y militar. Y en el caso de trabajos de medio tiempo, solo necesitas pasar la entrevista. Para poder asistir a una entrevista, tu sim tiene que prepararse primero. Desde el ordenador puedes realizar varias interacciones como enviar un email al gerente de contratación, preparar y enviar su currículum, escribir una carta de presentación, enviar referencias profesionales. Una vez hecho esto, tu sim puede asistir a la entrevista. Y aquí hay dos opciones: entrevista virtual desde el ordenador o la entrevista presencial donde tu sim va a un rabbit hole. Las entrevistas solo se pueden hacer de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, lo cual añade un toque bastante realista. Además, algo muy interesante del mod es que lo más probable es que tu sim falle su primera entrevista. Cuando eso pasa, es muy importante hacer la interacción seguimiento de entrevistas pasadas en el ordenador. Si no lo haces, tu sim seguirá fallando entrevistas una y otra vez. El mod también añade dos plataformas nuevas: SimDid,
tipo Indeed, aquí tu sim puede buscar ofertas de trabajo, leer artículos sobre carreras y revisar salarios. Y ahora, además, la interacción de buscar trabajo se llama buscar ofertas de trabajo. En Yamadin, tu sim puede hacer cosas como hacer networking con empleadores, pagar para que revisen su currículum, estudiar consejos para entrevistas, investigar empresas, hacer cursos de aprendizaje y contactar antiguos alumnos de universidad. Todo esto es un sistema bastante divertido si te gusta el gameplay realista o el storytelling profesional como a mí. En cuanto a las dependencias, para que el mod funcione, necesitas tener instalado el mod XML Injector de Skumbumbo, además de las expansiones de la universidad, el Get to Work y el High School Years. Algo importante a tener en cuenta es que si instalas este mod en una partida existente, existe la posibilidad de que algunos sims pierdan su trabajo. No es un bug, simplemente el mod considera que no pasaron entrevista todavía, pero en dado caso puedes solucionarlo fácilmente usando el truco Shift más clic en el sim y buscas donde dice pasar entrevista. En general, Plumjob es un mod increíble si te gusta el gameplay realista porque convierte el proceso de conseguir trabajo en algo mucho más completo. Y después de hablar de entrevistas laborales, currículums y estrés profesional con Plumjob, vamos a bajar un poco las revoluciones porque el siguiente mod no cambia una mecánica enorme del juego, pero sí añade algo que si te gusta hacer storytelling o jugar Legacy puede marcar una diferencia enorme. El mod se llama Timeline y si te pones a pensar, una de las cosas curiosas de los Sims 4 es que realmente nunca sabemos la edad exacta de nuestros Sims. Sabemos si son niño, adolescente, joven adulto, adulto o anciano, pero ¿cuántos años tienen realmente? ¿23? ¿35? ¿52? Pues Timeline soluciona exactamente eso. Este mini mod te permite asignarle una edad real a tus Sims dependiendo de su etapa de vida. Una vez que eliges la edad, esta aparece como un rasgo en el panel de simología, así que siempre podrás verla fácilmente. El mod organiza las edades según la etapa de vida del sim. Por ejemplo, en los infantes de 1 a 11 meses, en los toddlers de 1 año a 4 años, en los niños de 5 años a 12, en los adolescentes de 13 a 19, en los jóvenes adultos de 20 a 24. Después, los adultos se dividen en dos categorías: adultez temprana, que es de 25 a 39 años, y edad media de 40 a 59 años. Y finalmente, los ancianos pueden tener entre 60 y 75 años. Así que ahora sí puedes decidir si tu sim adulto joven tiene 22 años recién salido de la universidad o si está rozando los 30 y entrando en crisis existencial. Asignar la edad realmente es muy fácil. Solo tienes que activar los trucos con el comando Testing Shifts True, hacer Shift más clic sobre el sim, entrar al menú Timelines y elegir la edad correspondiente a su etapa de vida. Y listo, la edad aparecerá inmediatamente en el panel de simología como rasgo. Un detalle muy bonito del mod es que incluye pequeños buffos en edades importantes. Tus Sims recibirán moodlets especiales cuando cumplan 16 años, 18, 25 y 50 años. En mi opinión, son pequeños detalles que ayudan mucho al storytelling. Ahora bien, este mod no cambia el envejecimiento del juego, es decir, no hace que tu sim envejezca automáticamente, no cambia el sistema de edad del juego, solo define una edad narrativa para el sim. Cuando el sim cambie de etapa de vida, simplemente podrás asignarle una nueva edad acorde a esa etapa. En cuanto a la compatibilidad, el mod es bastante seguro porque es standalone o autónomo, así que no debería entrar en conflicto con otros mods. Pero sí necesitas tener instalado de nuevo el XML Injector de Skumbumbo y punto a tener en cuenta, ha sido probado con el mod Preteen de Adepindigo y funciona correctamente. En general, Timeline es uno de esos mini mods pequeños pero súper útiles, especialmente si te gusta darle más profundidad narrativa a tus Sims. Y ahora sí, vamos a cerrar este video con el último mod de la lista que está pensado especialmente para la etapa más tranquila y también más olvidada de la vida de nuestros Sims, la etapa de anciano. Porque seamos sinceros, en el juego base muchas veces los Elders simplemente existen, se mecen un poco en su mecedora y esperan el final del ciclo de la vida Sim. Golden Years expande muchísimo la jugabilidad para los Sims ancianos. Añade nuevas actividades, aspiraciones, sistemas de retiro, hobbies, salud geriátrica, oportunidades sociales e incluso opciones de residencia y cuidados para la tercera edad.
En otras palabras, este mod convierte la vejez de tus Sims en una etapa completa de gameplay en lugar de ser solo una transición antes de, bueno, la parca. Este mod incluye una enorme cantidad de sistemas nuevos para los Elders. Cuando un Sim envejece a anciano, aparece un nuevo menú en el teléfono llamado Servicios para Seniors. Desde ahí podrás acceder a muchas de las nuevas opciones del mod. Por ejemplo, buscar hobbies, participar en la comunidad, mentorías, planear actividades o explorar opciones de retiro. Como ya te comentaba, el mod añade 18 nuevas actividades recreativas que los Elders pueden hacer solos o con otros Sims. Durante estas actividades pueden aprender habilidades, encontrar objetos como antigüedades o incluso ganar algo de dinero. El mod también añade 6 aspiraciones nuevas pensadas específicamente para ancianos. Son aspiraciones cortas y alcanzables diseñadas para poder completarse durante esta etapa de la vida. Incluso puedes combinarlas para crear una especie de viaje final del Sim, cerrando su historia de forma más narrativa. Otro sistema muy interesante es el de consultoría profesional. Los Elders pueden registrar un negocio de consultoría donde usan su experiencia profesional para ayudar a otros Sims. Tus Sims ancianos también pueden involucrarse más con su comunidad. El mod añade 8 oportunidades de voluntariado que aparecen en el panel de carrera. Son trabajos ligeros de 1 a 3 días a la semana, entre 2 y 5 horas, perfectos para Sims jubilados que quieren seguir activos. También existe ahora un centro de actividades para seniors, lo cual puede aparecer como un rabbit hole o un nuevo tipo de solar. Allí los Elders pueden socializar, jugar juegos, hacer ejercicio, pintar, asistir a clases o a talleres. Cada visita puede ser diferente, desde una clase de spinning hasta una charla de arqueología o talleres de arreglos florales. Una de las partes más profundas del mod es el sistema de cuidados para ancianos. Los Elders pueden acceder a tener una vida independiente, una vida asistida, un cuidador en casa o residencias geriátricas. Si eliges una residencia geriátrica, el Sim será removido del hogar y vivirá allí, aunque puede recibir visitas, puede visitar a su familia o incluso regresar a casa si ya no necesita cuidados constantes. Por último, también existen beneficios de jubilación. Si tu Sim trabajó en ciertas profesiones durante su vida, al jubilarse podrá recibir pensiones corporativas, beneficios de servicio público, beneficios de veterano, además del sistema básico de jubilación del juego. En cuanto a los requisitos, este mod es compatible con el juego base, pero necesita algunos recursos para funcionar correctamente. Necesita el mod del General Pie Menus del mismo creador, el Basemental Venue List o el Servus Venue List, para que funcionen correctamente los nuevos tipos de solares. Golden Years es uno de los mods más completos que existen para mejorar la etapa de anciano en los Sims 4. Este mod realmente hace que los últimos años de tus Sims se sientan mucho más vivos y significativos. Y bueno, mi queridos Simmers, hasta aquí llegamos con estos 10 mods que transforman la vida de tus Sims de manera increíble. Desde los toddlers que duermen con sus papás hasta nuestros Elders disfrutando de sus años dorados. Si te gustaron estos mods, recuerda que todos los enlaces están en la descripción del video, directamente desde las páginas oficiales de los creadores. Y sí, también incluí las traducciones para que no tengas que romperte la cabeza con el inglés técnico. No olvides darle like si te encantó el video, suscribirte si es que aún no lo estás y quieres más contenido divertido para tus Sims, y además coméntame cuál de estos mods vas a probar primero en tu partida, si ya conocías alguno, ideas para próximos videos o lo que quieras. Y sin más que añadir, nos vemos en el próximo video. ¡Chaito!